Con relevantes victorias como la que ha logrado Chelsea, procesos muy relevantes especialmente en la forma en la consecución de un partido como Liverpool y por supuesto la lucha por constantemente demostrar ser el mejor de la parte de equipos como Manchester City y Arsenal, es que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar la segunda jornada de la primera división del fútbol inglés. Cada vez estamos más cerca de la sintonía de poder llegar a ver constantemente lo mejor de la Premier League, ello también especialmente con ya muy cerca de la finalización del mercado de fichajes. Es por ello que, como mencionábamos al principio, analizaríamos todo lo que nos dejó esta gran jornada y por supuesto en perspectiva cómo podemos llegar a determinar el futuro de estos clubes. Antes de comenzar, quisiéramos invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Ello no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino como siempre, la idea principal de este pequeño medio de comunicación, el poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Es con ello que comenzaríamos hablando de todo lo que nos dejó esta jornada, dándole un rápido vistazo a lo que fueron los resultados y por supuesto a través de ello la clasificación. Con ello comenzaríamos hablando del enfrentamiento que dispuso la apertura de esta Premier League, el enfrentamiento entre Brighton y Hove Albion, que culminó ante Manchester United, que culminó con un marcador de 2-1. Más adelante encontraríamos Manchester City 3, Ipswich Town 1, Tottenham Hotspur 4, Everton 0, Crystal Palace 0, West Ham United 2, Fulham 2, Leicester City 1, Southampton 0, Nottingham Forest 1, Aston Villa 0, Arsenal 2, Wolverhampton Wanderers 2, Chelsea 6, importante victoria por parte de los de Enzo Maresca. Más adelante 1-1 entre el equipo de Andoni Iraola. Bueno, empate, perdón, habíamos dicho victoria, no, empate del equipo de Andoni Iraola ante Newcastle United con un marcador de 1-1 y el enfrentamiento que culminó la jornada, Liverpool 2, Brentford 0. Importantes partidos, especialmente bajo la perspectiva de poder llegar a arrancar lo mejor posible de esta campaña y tal vez tratar de solventar olvidar viejas dudas del pasado. Diríamos que especialmente es algo que no se ha logrado, especialmente respectivamente lo que veremos rápidamente a través de la clasificación. No lo alargaríamos demasiado debido a que al ser solo 2 jornadas las que se han disputado, pues no ha cambiado demasiado en la clasificación y asimismo todo puede llegar a cambiar, diríamos, más rápido en la consecución de más jornadas. Con ello encontraríamos equipos como Everton, Wolves, Ipswich Town, Crystal Palace, Southampton, Leicester City, Bournemouth, Aston Villa, Brentford, Manchester United y Fulham en la, diríamos, parte baja mediana de la clasificación, perdonen, aquí está. Y en la zona alta encontraríamos a West Ham United como noveno, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, Liverpool, Arsenal y Brighton and Hove Albion, y como líder ahora mismo, debido a la goleada que tuvo lugar en el Etihad Stadium, Manchester City con 6 puntos. Diríamos que la consecución de puntos es relevante, pero como mencionábamos, por ahora nada ha cambiado lo suficiente para alargarnos con ello. En lo que sí nos alargaríamos, era con el concepto que mencionábamos anteriormente de cómo tal vez algunos clubes trataban de fomentar para este inicio de campaña especialmente, no solo enfocarse en desarrollar una buena racha, sino también que esta buena racha pudiera llegar a solventar, olvidar errores y fragmentos, diríamos, de bastante problemas a lo largo de la temporada anterior, algo que lastimosamente Manchester United no logra a través de su derrota ante Brighton and Hove Albion, una especialmente campaña verdaderamente relevante para lo que fue el partido, en el que comenzaríamos hablando del equipo local, un equipo de Fabian Hutzler que de nuevo demuestra no solo que poco a poco ha podido llegar a acentuarse con algo más de, diríamos, dominio de sus ideas a la exposición del campo, básicamente que poco a poco el equipo trata de generar una mejor resolución de juego en base a los ideales de su entrenador, y ello especialmente fue muy útil para este partido ante Manchester United, en el que especialmente la conquista de duelos y la determinación de evitar constantemente que el equipo rival jugara en el centro del campo, básicamente para expandir las jugadas,
fue constantemente crucial. ¿Ello a qué nos referimos? Básicamente en momentos en los que jugadores de alta relevancia a la hora de la tenencia de juego, ya que conectan o son muy relevantes a la hora de tratar de verdaderamente rematar a portería, como pueden llegar a ser Bruno Fernández, Marcus Rashford o Kobbie Mainoo en diferentes aspectos, la creación y la combinación de jugadas, Bruno Fernández, la ratificación y la consolidación de las mismas a través de un bloque o una estructura estable que pueda llegar a básicamente retener el balón, pero consecuir de pases verdaderamente dinámicos de básicamente soporte, Kobbie Mainoo. Más adelante referencias ofensivas que puedan llegar a ser de las dos características anteriormente mencionadas, algo específicamente útil de generar soporte y con este soporte la oportunidad de hacer la diferencia a través de tus habilidades ofensivas, Marcus Rashford o por ejemplo jugadores como Amad Diallo, especialmente Amad Diallo, fundamentales para esta ideología de juego por parte del equipo Red Devil. Lastimosamente no fue suficiente, especialmente con una disposición en la que es bastante interesante que por ahora Brighton and Hove Albion en esta nueva campaña consigue 2 victorias al hilo, muy relevantes debido a que diríamos que se nota bastante que el equipo tiene que trabajar más, puede llegar a mejorar en muchos aspectos y teniendo en cuenta que a pesar de mencionar que es un equipo que debe seguir mejorando, haya conseguido 2 victorias especialmente ante 2 rivales que verdaderamente necesitaban una victoria para enfocar mejor sus procesos, claramente es muy prometedor para el futuro del entrenador suizo-alemán o germano-suizo, dependiendo la denominación correcta, en el que con ello pasaríamos a hablar de lo que por supuesto ha sido uno de los jugadores más relevantes de la historia de la Premier League en los últimos años y con ello también pasar a hablar de su ex equipo, Danny Welbeck, que a lo largo de esta campaña, a lo largo de este partido, disculpen, no solo ha podido llegar a contar con un récord muy importante, sino también poco a poco seguir solventando lo que puede llegar a ser verdaderamente una campaña muy prometedora para Brighton and Hove Albion, en el que él sea protagonista y pueda llegar a marcar para este partido y generando la apertura del marcador, pudo llegar a solventar y llegar a la cifra de 100 goles en la Premier League, especialmente relevante debido a tener un gran proceso o verdadera relevancia en su, diríamos, nombre a través de los últimos años en Arsenal, Manchester United, por supuesto, y ahora en procesos como Brighton and Hove Albion. Su experiencia y verdaderas cualidades de ser determinante a la hora de rematar a portería podrían llegar a ser muy útiles para este nuevo paso de la mano a través de la diligencia de Fabian Hutzela. Por ello, diríamos que también ha sido muy importante a qué equipo pudo llegar a comandar básicamente y anularle la victoria, Manchester United. Recordemos, es el jugador y formado en Carrington, por supuesto, en el que es el jugador, el Manchester United, al que más le ha marcado, con 7 tantos, el segundo West Ham United. Muy interesante esta característica, ya que básicamente en la Premier League es la mejor representación de la ley de Letts. Muy interesante este dato, especialmente uno que también refleja la debilidad de Erik ten Hag a lo largo de su campaña como entrenador de Manchester United. El entrenador neerlandés se ha enfrentado en 5 diferentes juegos al equipo de los Eagles. En 4 de estos ha perdido los enfrentamientos, contando este. Ello dato muy interesante debido a que, aunque diríamos que el proceso de entendimiento de juego de Manchester United por ahora se encuentra en desarrollo y con la esperanza de verdaderamente mejorar, siempre hay ciertas dudas de cómo puede llegar a afrontar partidos como estos. Básicamente sí puede llegar a demostrar que la competitividad le determina como un equipo superior, que debe especialmente enfrentarse en un baremo en el que no debe perder partidos como estos, pero especialmente debe estar enfocándose en mejorar cada día para acercarse a equipos de base altamente competitiva, como lo puede llegar a ser su rival de ciudad o por supuesto el equipo Gunner. Además de ello, diríamos que la perspectiva más interesante en beneficio, ya empezando a hablar del equipo de Manchester United, sería que, por ejemplo, jugadores como Mazraoui o Amad Diallo pudieron llegar a aportar en una característica estadística o de nombramiento muy interesante. Es la primera vez que un jugador africano genera una asistencia a un jugador africano de la mano del nombre de Manchester United, básicamente el ser jugador de Manchester United. Característica muy interesante, ya que aunque no lo parezca, Manchester United es un equipo bastante internacional, más en el continente europeo, en el que la globalización también le ha ayudado. Pero diríamos que en Sudamérica, África han contado con jugadores muy interesantes.
Por ello diríamos que ello puede llegar a ser especialmente no solo para solventar un dato interesante, sino que verdaderamente lo que estamos viendo para esta temporada genere resultados a largo plazo, que es que jugadores que se incorporan al nuevo equipo, a este nuevo equipo, diríamos de la mano de Ineos, como Mazraoui, y especialmente apuestas del pasado que pueden llegar a verdaderamente validar el futuro, como Amad Diallo, que recordemos fue fichado muy joven por parte de la Atalanta, diríamos que fueron 25 millones, cercano a los 20 millones, más o menos, y ello diríamos que refleja que verdaderamente puede llegar a ser una temporada verdaderamente prometedora para estos jugadores. Lo hemos mencionado en muchas oportunidades. La verdad es que la banda derecha ha sido una constante línea de flaqueza ofensiva por parte del equipo. Es sostenible en características defensivas, lo ha demostrado Aaron Wan-Bissaka, exjugador del equipo, ahora en West Ham United, pero diríamos que lo más relevante es que el equipo de nuevo demuestra un propósito de juego interesante, cualidades que verdaderamente pueden llegar a ser optimizadas durante muchos minutos, pero de nuevo constantes debilidades en el bloque defensivo y en la estructura de juego, en el que sí, la solidez a la hora de presionar es muy relevante y ha sido muy útil para el equipo, pero diríamos que el bloque general de 11 jugadores todavía no logra estar muy compenetrado, especialmente relevante en materia mental, de contener las líneas, pero especialmente generar labores de soporte entre sus compañeros. Básicamente, el nombre de Manchester United también podría llegar a significar en un porcentaje táctico verdadera unión y cuantificar las opciones del rival, unificar sus cualidades para tratar de anular las posibilidades del rival. Por ahora constantemente lo que vemos es un equipo que se adelanta bastante, un centro del campo que trata de proponer, pero que se rompe muy fácilmente en los momentos en los que pierde el balón y no sabe si se encuentra muy adelantado o muy retrocedido en el campo, y básicamente líneas muy altas, bloque defensivo que no encuentra verdadero soporte en un jugador y la oportunidad perfecta para que el equipo pueda llegar a aprovecharse de espacios que se dejan atrás. De nuevo, Manchester United encuentra una victoria dura, especialmente por la disposición en la que el equipo verdaderamente en algunos momentos pudo llegar a haber obtenido la victoria. Aún así, estamos hablando de la segunda jornada. Ahora mismo, una derrota y una victoria determinan que Manchester United poco a poco se centre en finalizar el mercado, tratar de potencializar sus cualidades y poco a poco, especialmente para la próxima jornada, demostrar que hay un verdadero cambio. Recordemos, la próxima jornada, ya que lo estamos mencionando, el derbi del fútbol inglés, en un enfrentamiento de viejos conocidos de la mano de Arne Slot y Erik ten Hag, ex entrenador de Feyenoord, ex entrenador de Ajax, y por supuesto la relevancia de si por ejemplo podrían llegar a para ese partido contar con ya una finalización del mercado, en lo que representan nombres como Manuel Ugarte o la salida de algunas piezas como Scott McTominay, que en las últimas horas ha sonado muy fuerte que está casi cerrado su fichaje por el equipo de Antonio Conte de la Serie A, Napoli. Veremos si sucede ello y si ello determina que Manuel Ugarte potencialmente podría llegar a ser el recambio para esta posición en el centro del campo y tal vez brindarle algo más de soporte al equipo Red Devil. Por ahora diríamos que una nueva campaña de la mano de Hugh Seller, prometedora, de la mano de Erik ten Hag, de algo más de dudas, especialmente también contando con la debilidad de no contar con un delantero centro. La verdad es que el paso de Mason Mount es relevante en el primer equipo, de tomar minutos, ser importante, pero el que ahora mismo no contemos con un delantero, no se cuente con un delantero centro para el equipo, la verdad es que está mermando bastante las cualidades ofensivas de rápida distribución, movimientos muy dinámicos en los que o Rashford o Garnacho son verdaderamente útiles, o Amad Diallo en esta nueva capacidad de no solo regatear, sino verdaderamente posicionarse para rematar a portería, podría llegar a ser más útil, tal vez con un delantero centro como Zirkzee en, diríamos, los 90 minutos de juego, tal vez desde el minuto inicial. Con ello pasaríamos a hablar de la victoria de Manchester City ante Ipswich Town, especialmente importante debido a las temáticas que mencionábamos en la jornada anterior y en temáticas como los objetivos que planteábamos de cada equipo de la Premier League. Por supuesto, estos videos los encontrarán en nuestro canal de YouTube, en el que por parte de Manchester City, la búsqueda de la gloria, por parte de Ipswich Town lo determinábamos en la categoría de sobrevivir. Ahora, la idea principal para hablar de este partido es
Ipswich Town podrá llegar a sobrevivir con una idea de juego en la que Kieran McKenna trata de disponer en el Etihad salida de balón a bloque corto, rápidos pases, pero frecuencias en las que no encuentra disponibilidad en el centro del campo y rápidamente tiene que no solo soportar la constante presión de jugadores como Savinho, sino también básicamente ver a un guardameta que todavía no está preparado para ser tan eficiente en materia de salida de balón ante un equipo de alto nivel como lo es Manchester City. Ello al final significó un 4-1 muy interesante debido a que Ipswich Town tuvo la oportunidad de generar la apertura del marcador, pero diríamos que la ideología de juego de nuevo demuestra que aunque buenas ideas prometen verdaderamente dar buen rédito, una buena recompensa a largo plazo, hay que plantearlas o solventarlas a través de una idea o un planteamiento realista, proponer una salida de balón muy cerca a la portería, generar pases dinámicos tratando de solventar del desarme o el descontrol de tu rival, básicamente de que se desordene constantemente en el área. Es muy prometedor y muy útil, pero hacerlo con equipos como Manchester City, que están muy acostumbrados a trabajar en el bloque alto del área rival y que están muy a la par de generar grandes ocasiones en pequeñas acciones, es muy peligroso. Claramente era muy difícil lograr una victoria, pero digamos que el problema está en cómo enfocar un partido. Creo que ahora mismo es la oportunidad para que verdaderamente se han sacado muy buenas ideas, pero hay que también entender que a largo plazo no es que la Premier League determine crueldad, sino que determine básicamente la idea de que yo desarrollar ideas como estas puede llegar a ser muy peligroso. Por ahora veremos qué puede llegar a significar para el equipo. En el que además de ello, hablando del equipo local, destacaríamos por supuesto la gran actuación de Erling Braut Haaland o de jugadores como Kevin De Bruyne, que con este hat-trick que logró Erling Braut Haaland hace que Manchester City sea el equipo que pudo llegar a desarrollar en la historia de la Premier League la mayor cantidad de hat-tricks. En este caso, hablando de 42, simplemente altamente relevante la participación del jugador noruego, y vamos a decir neerlandés, perdonen. Además de ello, comparar esta estadística en grandes equipos como Liverpool, especialmente una característica interesante, ya que puede llegar a ser un potencial rival a vencer en lo que respecta a los candidatos para esta Premier League 24-25. Con ello pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Everton, un enfrentamiento especialmente interesante para ver lo que puede llegar a ser una buena resolución, pero incomparable a una estructura que cada vez se hace más débil, como lo es Everton, un equipo que claramente no ha podido llegar a solventar las debilidades anteriores. En la campaña anterior destacábamos que Dominic Calvert-Lewin y Beto, la verdad es que lo demostraron a través de su participación y su comparativa en las últimas temporadas como jugadores de Everton. No son lo suficientemente constantes ni eficientes, respetuosamente hablando, por supuesto, para ser el delantero centro que Sean Dyche pueda llegar a verdaderamente va a hacer validar al equipo de pelear por cosas más importantes, que sea el salvarse del descenso en cada temporada. Por ahora diríamos que también la campaña no amerita bastante esperanzas, también con este aspecto en el que el margen defensivo se ha perdido bastante, también a través de las rotaciones, pero diríamos que en general la poca falta de iniciativa a través de los fichajes y la perspectiva de que parece estos dos partidos, el primero ante Brighton and Hove Albion y este ante Tottenham Hotspur, un verdadero recuerdo de que aunque Everton está muy acostumbrado a tener que sacrificar bastante, especialmente sus aficionados, temporadas así, con resultados como estos, demuestran que aunque mencionábamos previo al inicio de la temporada que la verdad habían equipos lastimosamente peores que Everton, puede llegar a ser peligroso el continuar esta racha de negatividad y encontrar, diríamos, un concepto en el que verdaderamente no eres competitivo en ningún momento del partido y que al contrario encuentras muchos errores en los que básicamente te cuestan el partido. Con ello diríamos que un partido especialmente interesante para jugadores como Heung-min Son, que siguen muy cercanos a poder llegar a estar en las cifras más cercanas de
lo mejor de la Premier League, sin duda alguna. Es excepcional lo que está haciendo este jugador de 37 años, no, 32 años diríamos, 32 años, sí, en el que de nuevo puede llegar a participar y ser relevante para una victoria para su equipo, especialmente como delantero centro, pero también muy relevante para que poder llegar a desarrollar un partido en el que, por ejemplo, no eres dependiente de tu mejor fichaje hasta ahora, Dominic Solanke, que esperemos cómo pueda llegar a incorporarse a este Tottenham Hotspur, que encuentra un primer partido de local muy relevante y especialmente con una gran participación también del bloque defensivo. Con ello pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Aston Villa y Arsenal, un partido especialmente interesante debido a, por ejemplo, la disposición de dos equipos que pelean por grandes cosas. Luego demuestran que, por ejemplo, ambos son equipos de la UEFA Champions League, una UEFA Champions League que está muy cerca de conocer, diríamos, el orden de la clasificación en los bombos, y asimismo que estos dos clubes, por ejemplo, puedan llegar a conocer a sus futuros rivales. Recordemos que esta nueva Champions League, esta nueva UEFA Champions League, se clasifica en dos bombos, en un orden de dos columnas. A través de estas dos columnas, básicamente, todos estos equipos deberán enfrentarse en el que básicamente en lo que representaría la fase de grupos. Estos equipos no se enfrentarían más de una vez a sus compañeros en el grupo o en el bombo, sino que básicamente rotarían a través de cada uno de los participantes. Espero que se haya entendido un poco. Lo alegraríamos más a través de, por ejemplo, los directos que hacemos en la plataforma morada, por si están interesados. Lo hablaríamos más al respecto en esta semana específicamente, luego de pues, que suceda esto. Hablando del partido, diríamos que especialmente muy relevante las cualidades que hemos visto por parte de Arsenal, en el que físicamente se ha visto sobre todo que le cuesta bastante, especialmente en los primeros minutos, conseguir lo que le hizo muy efectivo en la jornada anterior, en la temporada anterior, labores de presión, pero un lineamiento en el que muchas veces cuando se pierde el balón por parte del rival y la acción del rebote determina que jugadores como Martin Odegaard simplemente disponen de una dirección para el balón y ellos simplifican las acciones. La simpleza en el juego no solo determina verdadera sinergia para Arsenal, sino que esta sinergia constantemente determina que eres superior a tu rival. Digamos que en general lo pudo llegar a demostrar durante este partido y es lo especialmente relevante que puede llegar a tener en cuenta Mikel Arteta para esta victoria. En general, un partido en el que tuvieron bastantes acciones para hacer la diferencia y ello también se determinó el que tomaran la iniciativa a través de la posesión del balón y las conducciones hacia el rival. Aún así diríamos que Aston Villa de nuevo demuestra que aunque trata de encontrar o fomentar un verdadero movimiento táctico para acomodar sus nuevas figuras, ello a través de Amadou Onana o de Yuri Tielemans en el centro del campo, diríamos que hay mucho con lo que pueden llegar a ser verdaderamente competitivos. Aún así, por ahora es una labor de proceso, lo que resumiríamos el partido de Aston Villa, en el que, bueno, la verdad es que hay bastante por lo que mejorar, pero también, si repasamos los nombres, verdaderamente hay mucha ilusión de cara a esta campaña y ello también es entendible a través de perder ante un claro candidato a lo que puede llegar a ser el pelear por la Premier League. Pues también te da la idea de perder, sí, pero tal vez aprender bastante para lo que significa el curso de esta temporada. Son muchos partidos y ello también requiere verdadero compromiso por parte de sus protagonistas, en el que puede llegar a ser la oportunidad perfecta para básicamente reenfocarte y ello tal vez pueda llegar a ser muy determinante, por ejemplo, para el paso de jugadores como John Duran, que tal vez su determinación como jugador de Aston Villa todavía está en duda, veremos. Este mercado de fichajes también puede llegar a cambiar rápidamente y por ello también puede llegar a haber muchas entradas o salidas de la mano de Aston Villa. Con ello rápidamente pasaríamos a hablar de una de las victorias más significativas que nos dejó esta jornada, como lo fue la victoria de Chelsea en su primer partido de visita en esta Premier League 24-25 ante Wolverhampton Wanderers. Especialmente interesante esta campaña debido a que lo veíamos en el primer partido. La verdad es que Chelsea en su demostración ante Manchester City no había cambiado demasiado
en lo que reflejaban las dudas del proyecto anterior de la mano de Mauricio Pochettino, en el que encontrábamos de nuevo jugadores muy interesantes, también muy jóvenes, iniciativas que verdaderamente pueden llegar a hacer la diferencia y cambiar el partido, pero que no pueden llegar a ser constantemente contrastadas en una, diríamos, fase en la que verdaderamente demuestres que con el planteamiento y la ideología representes la mejor temática o el mejor espacio para explotar las cualidades de tus jugadores. En ello, diríamos que este partido ante Wolverhampton Wanderers pudo llegar a cumplir de forma meritoria las cualidades de las que dudábamos bastante. Con ello especialmente un paso fundamental para jugadores como Cole, que de nuevo en una posición en la que se encuentra muy cercano a la zona del delantero centro, pero con los metros suficientes para generar recorridos, pases progresivos o adelantamientos a través de rápidos juegos de secuencia. Demuestran que es la zona perfecta para el jugador y no tanto las bandas. No es que sea un mal extremo, sino que verdaderamente su labor en el centro, detrás del delantero, muy cercano a los extremos, con esta capacidad de casi poder llegar a básicamente redirigir las acciones del equipo y controlarlas, ha sido muy útil, especialmente para este partido en el que, si hacemos una comparativa con la campaña anterior, ya que lo estamos mencionando, diríamos que partidos como estos, y lo vimos por ejemplo con Wolverhampton la temporada anterior, se prolongaban en el que a través de la constante acción de golpe tras golpe, Chelsea perdía. Ahora para este partido, Chelsea demostró que se encuentra con algo más de certezas ofensivas y pudo llegar a soportar esta característica de juego, el determinar acciones en las que tu rival es más eficiente en las acciones ofensivas y cuenta con más puntería, y aún así el marcador está a tu favor. Digamos que un paso importante para lo que representa el equipo, en el que con jugadores como Noni Madueke, que logran un hat-trick, Cole Palmer, que ya mencionábamos, gol y asistencia, pero especialmente un bloque defensivo que para el segundo tiempo diríamos que verdaderamente mejoró en la estructura. De verdad diríamos que es algo que tiene que trabajar más el equipo de Enzo Maresca, ya que lo demostraron los dos goles. Es un equipo que le puede llegar a mejorar, lo dejaríamos en ello. Además de ello, un Nico Jackson que, a pesar de las dudas o las críticas, sigue generando goles, sigue siendo consistente en la zona de la referencia ofensiva, y aunque puede llegar a ser explotado también por la zona de las bandas, en los que potencialmente podría llegar a ser su mejor posición, sigue demostrando por qué Chelsea invirtió tanto en él y porque desde el principio del inicio de esta nueva etapa como de Enzo Maresca como entrenador de Chelsea, se siguió dando la idea de que, a pesar de que se tratara de fichar un delantero centro, Nicolas Jackson siempre sería relevante para el equipo y siempre podría llegar a contar con un espacio en la plantilla. Ello lo amerita a través de goles, ello especialmente importante para lo que significa esta campaña, y por supuesto un inicio verdaderamente relevante para el equipo. Además de ello, muy interesante que de la mano de Enzo Maresca con este nuevo proyecto de Chelsea, es la primera vez que un entrenador ve cómo su equipo logra marcar 6 goles de visita en la historia de la Premier League para la segunda jornada. Básicamente en su primer partido de visita, especialmente para entenderlo mejor, lo repetiríamos, es la primera vez que un entrenador de Chelsea con su primer partido de visita logra ver que su equipo logre marcar 6 goles en la historia de la Premier League. Sin duda alguna, algo muy interesante, especialmente para hacer que el jugar de visita sea también una herramienta muy útil para obtener puntos y tal vez pueda llegar a certificarte una mejor campaña en lo que respecta a la clasificación y la conquista de puestos europeos. Con ello pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Newcastle United y Bournemouth, específicamente un Bournemouth 1 y un Newcastle 1 fue lo que nos dejó este enfrentamiento, en el que con goles de Anthony Gordon y gol de, perdón, lo estoy olvidando, estoy olvidando su primer nombre, Marcus Tavernier en el minuto 37. Pudieron llegar a solventar las mejores cualidades de estos dos equipos, pero en lo que refleja la estadística, lo más interesante, por ejemplo, fue ver que a través de los expected goals, Bournemouth pudo llegar a ejecutar un porcentaje de 2,63 y por parte de Newcastle United un porcentaje de 1,61. La verdad es que la actuación de ambos guardametas fue excepcional.
especialmente de la mano de Neto, pero diríamos que Nick Pope también tuvo un gran papel en lo que respecta a este partido de visita. Aún así, diríamos que hay algunos aspectos a mejorar por parte de cada uno de estos equipos, ya que específicamente hablando de los goles, encontraríamos que ambos sucedieron a través de errores específicos en el centro del campo, y ello con la consecución de la jugada determinaron que el equipo rival tomara la iniciativa para rematar. Por ello, diríamos que el concepto a través de lo que estamos viendo y lo que encontramos, por ejemplo, en el resumen de este análisis, estamos en la segunda jornada y se nota que todavía hay mucho margen de mejora en varios de estos equipos, especialmente en posicionamientos, material táctico y la cualificación o la exposición y ejemplificación de estas dos labores para que se hagan equipos verdaderamente, diríamos, a su mejor nivel o a sus mejores características, de trabajar a su mejor porcentaje a través de la experiencia, los minutos jugados y también la rotación. Veremos por ahora un partido interesante, especialmente para las cualidades de algunos referentes, pero aún así diríamos que sin mucho más que agregar, no porque el partido no haya sido especialmente, para denominarlo de alguna manera, aburrido, sino que diríamos que se demostró bastante que son plantillas que con algunas disposiciones, por ejemplo en el banquillo o con algunas rotaciones, podrían llegar a haber jugado tal vez un poco mejor. Aún así diríamos que son dos interesantes entrenadores, Eddie Howe y por supuesto Andoni Iraola. Por ello veremos qué pueda llegar a suceder tal vez más adelante con un mejor rendimiento de cara a estos dos equipos. Con ello rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento que culmina esta jornada, como lo fue Liverpool enfrentando a Brentford con un marcador de 2-0, especialmente interesante ya que diríamos que vimos características o puntos muy relevantes que determinaron la victoria del equipo Red. En ello, por ejemplo, la movilidad como iniciativa de ataque y por supuesto la ejecución de amplios despejes y la idea de no depender demasiado de mucha progresión a través de la ejecución de pases. Algo especialmente interesante ya que Arne Slot, en lo que representa su ideología de juego, la representación a través de su carrera, nos daba la intención de que iba a ser un equipo, lo vimos en el primer partido, que ejecutará muchos pases, mucha consecución de pases para la salida de balón, pero ello también determinante en el que tal vez perdería esta explosividad o esta verticalidad tan constante de la mano del proyecto anterior, en el que no lo comparamos, solo simplemente lo diferenciamos, y ello diríamos que cambió especialmente para este partido, en el que es una característica muy interesante, ya que por ejemplo vimos muchos cambios de banda o muchos cambios de posicionamiento en el que se ejecutaban no más de 3 pases, y ello significaba rápidamente encontrar un espacio en el que un jugador de Liverpool siempre estuviera disponible para adelantar al equipo, pero adelantarlo en otra área en la que se encuentren mejor en superioridad numérica. Algo especialmente interesante ya que diríamos que se pudieron llegar a aprender de algunos errores del primer partido, en el que por ejemplo muchas secuencias de pases hicieron que el equipo se ahogara muy rápido en material físico y que no pudieran por ejemplo facilitar que básicamente los 11 jugadores estuvieran en el bloque alto del campo, básicamente de no conseguir jugadas de posición que ejecuten acciones como estas, sino que poco a poco la verticalidad y la exposición de, por ejemplo, diferentes alturas ayuden bastante al equipo a facilitar las acciones ofensivas. Algo especialmente interesante debido, por ejemplo, al planteamiento y a sus protagonistas, ya que, por ejemplo, Luis Díaz, Diogo Jota y Mohamed Salah fueron los jugadores que participaron al equipo como referencias ofensivas o delanteros o extremos, como lo queramos denominar. Muy interesante debido ya que jugadores como Diogo Jota, Luis Díaz constantemente se reagrupaban y cambiaban de posición. Algo especialmente interesante para el papel de Diogo Jota, que parece muy protagónico por ahora para el inicio de la campaña, y algo muy interesante debido a que también se contaba con un delantero más posicional como Darwin Núñez. Aún así diríamos que el jugador uruguayo probablemente cuente con momentos o oportunidades para ser trascendente, aunque especialmente por ahora se ha demostrado muy efectivo esta característica de no contar con un delantero centro referente, sino que la movilidad y específicamente lo que mencionábamos, la iniciativa de generar un ataque muy intuitivo con reposicionamientos que verdaderamente busquen los espacios, fue muy interesante para obtener la victoria. Con ello pasaríamos a hablar de lo que ha sido el mejor 11 de esta jornada,
en lo que respecta a cada uno de estos grandes partidos. Con ello comenzaríamos hablando de la portería, en la que posicionaríamos a Neto luego de su gran partido ante Newcastle United, en el que fue muy efectiva su participación, ya que pudo llegar a evitar uno de los goles o una de las acciones con mayor peligro por parte del equipo de Eddie Howe, y especialmente su campaña puede llegar a ser muy prometedora, ya que aunque no ha contado con un inicio como referente, ya que ha sonado constante que pueda llegar a ser reemplazado como por guardameta titular de Bournemouth, con nombres constantemente sonando como Jody Mamardashvili, que ya parece lejano, pero veremos qué sucede en este mercado de fichajes en su finalización. Por ahora, en estos dos partidos ha desenvuelto un gran papel, y ello también tratamos de darle algo más de credibilidad a través del once inicial. Con ello pasaríamos a hablar de Anthony Robinson, el jugador norteamericano que también ha tenido una gran campaña y que de nuevo revalida lo que ha sido constantemente en estas últimas dos temporadas, desde su inicio o consolidación en Fulham, en el que es un jugador muy consistente y con muy buenos minutos. No diríamos que es constantemente la estrella del equipo, pero sí logra generar soporte, cualidades de adelantamiento, presión progresiva, también efectividad defensiva, y ellos le hacen por ahora no solo, como mencionábamos, un jugador consistente, sino que también los minutos en los que cuenta o está en el campo hacen la diferencia a favor de Fulham. Con ello, sus compañeros en el bloque de la saga central encontraríamos a William Saliba y a Cristian Romero, ambos con una gran campaña en lo que respecta a sus partidos, respectivamente por parte de William Saliba ante Aston Villa y por parte de Cristian Romero ante Everton, en el que el último pudo llegar a marcar, pero también demostrar por qué es uno de los mejores centrales de lo que representa la Premier League. Por supuesto, estamos hablando de un jugador muy referente también en la selección argentina, y ello también, pues, obviamente requiere renombre, en el que de nuevo demuestra que está a un gran nivel y estado de forma, y ello también puede ayudar bastante a los futuros objetivos a cumplir por parte del equipo de Ange Postecoglou. Además de ello, su compañero por la banda sería Nico Williams, en el que con un partido muy interesante, especialmente por su participación ante Southampton a la hora de las presiones y la recuperación del balón en zona alta, fue muy útil para simplificar las acciones, encontrar en las debilidades del rival, como la salida de balón, verdadera progresión ofensiva, y que ello fuera suficiente para poder llegar a obtener una victoria, especialmente ante un potencial rival cercano en la clasificación. Más adelante en la saga del centro del campo encontraríamos a James Maddison, Kevin De Bruyne y Cole Palmer, en el que este 11 básicamente está muy a la par del ataque. Esperemos que no le surjan demasiadas contras, ya que sufrirían bastante. No es porque estos jugadores no puedan llegar a correr, sino que con mayor efectividad a la hora de incrementar la favorabilidad del equipo, especialmente en momentos en los que se pierde bastante la idea de cómo continuar de la mano de James Maddison por parte de su partido ante Tottenham Hotspur. Básicamente, aunque es un equipo muy interesante, se nota bastante que pierden bastante el hilo en algunos momentos, y James Maddison siempre aparece en ese instante para de nuevo dar soporte, dar el lineamiento y dar la idea de cómo poder llegar a adelantarse al área rival, algo que especialmente también pudo llegar a ejecutar Kevin De Bruyne con un gran partido y de nuevo ejecutando grandes acciones para hacer la diferencia. Además de ello, Cole Palmer, un gol, una asistencia, ejecuciones de alto nivel, y que por ahora prolongan que tal vez Chelsea verdaderamente pueda llegar a cambiar y soñar con algo más esta temporada, algo que especialmente también puede llegar a ser muy relevante a través de algunos fichajes que diríamos que ya se han visto que tal vez puedan llegar a funcionar, como lo es Noni Madueke, que llegó la temporada pasada de PSV Eindhoven, pero habían bastantes dudas de si verdaderamente podría llegar a contar con relevancia en esta plantilla de Chelsea. Ya estamos hablando de 42 jugadores más o menos, en el que todo puede llegar a cambiar en este Chelsea muy rápido, y por ejemplo contar con un jugador que ejecute un hat-trick en su primer partido de visita con verdadera relevancia, y en el que por ejemplo da la estadística de que ha podido llegar a ejecutar más goles de visita ante Wolverhampton que jugando de local en Stamford Bridge, en el que solo ha podido llegar a aportar 2 goles en toda su campaña como jugador de Chelsea. Pues nos da una iniciativa de que puede llegar a cambiar esta temporada para el jugador, pero todavía lo mencionábamos al principio, este Chelsea, digamos que se encuentra en un espacio prometedor, pero todavía le falta algo más de
tratar de conocer si es un margen realista o no. Con ello encontraríamos que sus compañeros serían, por supuesto, Luis Díaz, que le posicionamos en este once inicial como la representación no solo de trabajo ofensivo verdaderamente sostenible, sino también la oportunidad de que a través de su nombre encontraríamos las mejores cualidades que antepuso Liverpool para obtener la victoria, ser muy desequilibrantes, pases muy relevantes a la hora de no perder demasiado a través de la posesión del balón y también muy útiles a la hora de generar efectividad a portería en un gran partido por parte de Liverpool y especialmente prometedor de cara a sus aspiraciones en esta campaña, un gran inicio en el que es uno de los mejores inicios de la mano de un entrenador de Liverpool, en este caso hablando de Arne Slot. Por ello diríamos que, bueno, parece que el trabajo está funcionando por parte del equipo Red. Veremos si sigue funcionando más adelante en la campaña. Con ello, su delantero centro para este once inicial sería Rodrigo Muñiz, en el que de nuevo demuestra que las cualidades y la efectividad de ser un verdadero delantero consistente para un equipo que necesita verdaderamente una referencia ofensiva que le dé por lo menos 10 goles en la Premier League, puede llegar a ser básicamente relevante a través de Rodrigo Muñiz. Por ello, diríamos que un gran inicio de temporada también puede llegar a ser muy útil para Fulham y por supuesto para este gran jugador. El entrenador de la jornada, Mikel Arteta, con una gran campaña y con un gran inicio que sin duda alguna demuestra porque ahora mismo muchos le han calificado como la temporada en la que verdaderamente Arsenal puede llegar a hacer la diferencia. Con ello hablaríamos del momento, la fotografía destacada de la jornada. Destacaríamos por supuesto a Chelsea con una gran goleada. Un trabajo que verdaderamente demuestra que de la mano de Enzo Maresca hay nuevos conceptos que son prometedores y que verdaderamente pueden llegar a hacer soñar a su afición de que este Chelsea pueda de nuevo, diríamos, ser algo más confiable de cara a una campaña verdaderamente prometedora. En el que con ello culminaríamos este análisis, por supuesto, preguntándoles ahora mismo de cara a futuros enfrentamientos y a través de estos grandes duelos, ¿cuál creen que sean, por supuesto, los equipos que mejor se encuentran en lo que respecta a la clasificación y asimismo especialmente fichajes que verdaderamente parecen importantes en estas primeras jornadas y que están funcionando? Por ejemplo, veíamos que Joao Félix y Pedro Neto pudieron llegar a aportar bastante, uno con un gol y también con momentos muy interesantes para Chelsea, o también en jugadores como Savinho que verdaderamente están haciendo la diferencia por la banda derecha de la mano del equipo de Pep Guardiola. Por supuesto, su opinión es muy relevante para nosotros y nos encantaría leerla a través de los comentarios. Además de ello, por supuesto, esperando que estén teniendo o hayan tenido excelente día, me despido esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.